Déjala ir, ahora. Dos pares de ojos negros se encontraron. Estaba claro que Kakaroto no estaba demasiado satisfecho con sus acciones. La necesidad de cumplir era inmensa con la mirada que Kakaroto le estaba dando en ese momento, pero el solo hecho de que le estaba pidiendo que lo hiciera lo hizo querer resistir esa necesidad. Por un breve momento, Kakaroto parecía un verdadero Saiyajin, decidido y hostil. Gohan sabía que si no lo soltaba rápidamente, Kakaroto probablemente se rompería el brazo, o al menos intentaría hacerlo. Mirando hacia Kiki, Gohan vio la expresión de dolor reprimido aún en sus rasgos. Con cuidado, sintió que sus dedos se aflojaban, antes de dejar que la mano de su madre se deslizara de su agarre. Tan pronto como lo liberó, su otra mano agarró sus dedos dañados. Una punzada de culpa golpeó el estómago de Gohan antes de que sus ojos volvieran a Kakaroto. En un abrir y cerrar de ojos, sus piernas ya no sentían el suelo que lo sostenía en absoluto. No era que algo hubiera cambiado, aparte del entorno en el que se encontraban. ¿Dónde se había ido la casa? ¿Dónde demonios estaba él? Tan pronto como giró la cabeza para mirar el cielo interminable y las nubes que los rodeaban, sintió que Kakaroto se apretaba mientras un aura dorada ondeaba sobre el anciano Saiyan. Volviendo la cabeza hacia atrás, sus ojos negros se encontraron con los azules de Goku, y el dolor explotó en su estómago. La saliva salió de la boca de Gohan mientras temblaba en un tormento agonizante, mirando hacia abajo mientras se encorvaba para ver el puño de Kakaroto incrustado en su estómago. Lentamente, el puño se retiró, dejando que el cuerpo de Gohan volviera a su posición natural. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, en más de un sentido. Frunciendo el ceño enojado, Gohan sintió que se transformaba en respuesta. El aura dorada que lo cubrió se encendió violentamente antes de apartar su mano de Goku. Parecía que no importaba que, siempre estaban en conflicto, era casi como si hubiera un destino allí. Quizás se destruirían unos a otros. El hijo mata al padre, Turles le dijo una vez que era una tradición de los Saiyajin mucho antes de la guerra con los Tufles. Pero incluso entonces, un elemento quedó fuera, a menudo, el padre mató al hijo. Los dos permanecieron en el aire, mirándose el uno al otro, preparados para la batalla. Esta sería su tercera batalla. Pero era una batalla que Gohan aún sabía que nunca podría ganar. Su propio poder no había crecido lo suficiente como para esperar desafiar y derrotar a Kakaroto. Todavía no podía vencer al Namek en una pelea directa. Realmente no importaba al final del día. Esta batalla podría ser potencialmente letal, y eso fue en gran medida en su propia dirección. En su primera batalla, Kakaroto realmente solo lo había salvado porque era su hijo biológico. En su segunda batalla, solo se había salvado de la virtud de haberse convertido en un Super Saiyan, y se había desmoronado. ¿Qué podría salvarlo esta vez? Mirando a Kakaroto, el Saiyajin supo que sería todo lo que pudiera para sobrevivir. En primer lugar, esta es mi casa, trabajamos muy duro para mantenerla. No arruines nuestra casa. En segundo lugar, esta es mi esposa Kiki, mostrarás su respeto en todo momento, una de las únicas razones por las que estás vivo es porque ella te ayudó a reconstruir. En tercer lugar, tengo un hijo llamado Goten, tampoco debes dañarlo. Finalmente, si por alguna razón no estás en esta casa y en la tierra, pagarás por dañar a cualquiera. Personas inocentes por cualquier motivo. ¿Me entienden? El razonamiento con Kakaroto ni siquiera llegó a su mente por estas mismas palabras. Había roto una de las preciosas reglas de Kakaroto, se podría argumentar que rompió dos. Pelear, huir o rendirse era todo lo que sabía. El vuelo era imposible, y la rendición era muy probable que lo llevara a la muerte en su mente, temiendo que Kakarot finalmente lo matara. Eso dejaba solo una opción, pelear, lo que también significaba que no había razón para retener ningún poder, o cómo se sentía. Si crees que puedes pelear conmigo Kakaroto, ve y pruébalo, farfulló el comandante. Cada momento de esto había sido doloroso para que Goku lo viera. Cuando escuchó el gemido de Kiki y sintió el aumento de energía de Gohan, supo lo que debía haber sucedido. Gohan había atacado a Kiki, su esposa. Era algo que Goku nunca había esperado ver en su vida. Era algo en el fondo de su mente cuando había traído a Gohan a casa, pero nunca era algo que esperaba. Cuando era niño, Gohan había amado a Kiki más que a nada en el mundo, era casi imposible sacarlo del lado de su madre. Incluso cuando Gohan volvió por primera vez a ellos, el único al que pareció abrirse fue a su madre.
Era lo único que siempre le había dado a Goku esperanza sobre Gohan. Si alguien podía mantenerlo en el camino correcto, era Kitty. Pero ahora esa ilusión se había roto. El monstruo del que Vegeta les había hablado había regresado, alguien lo suficientemente despiadado como para matar a sus camaradas sin piedad. Mirando fijamente a su hijo, ahora vio la batalla marcada, un asesino despiadado de miles de millones devolviéndole la mirada. Pero detrás de todo, sintió al hombre que estaba aterrorizado. Incluso cuando se pronunció el farol de Gohan, entregado magníficamente, Goku sabía que era un frente. Pero, ¿qué le dejó eso hacer? Había estado dispuesto a lastimar a Kitty, gravemente. Ahora tenía miedo de las consecuencias. Esto hizo que Goku se enojara aún más al pensar en lo ridículo que era todo esto. En silencio, el anciano Saiyajin maldijo a Raditz. Arrebatar a su hijo de él lo había transformado en el desastre de un hombre frente a él. El problema persistía en que Gohan era peligroso, y ahora aparentemente impredecible. Pero Goku estaba empezando a tratar de entender cómo sucedió todo esto. No solo lo que sucedió en su casa, sino lo que le sucedió a Gohan toda su vida. Todo estaba allí para que cualquiera lo viera, la cicatriz sobre su ojo izquierdo era suficiente para al menos comenzar a comprender lo que había sucedido. Poco a poco, Goku comenzó a bajar la guardia. Tal vez esto podría desescalar, tal vez si él solo desacelerara esto podrían cambiar las cosas. A pesar de lo enojado que estaba, a pesar de lo mucho que quería lastimar a Gohan en este momento, más aún que quería salvar a su hijo. El problema era que no entendía cómo. En su enojo antes, casi lo mata. Cada vez, había venido a lamentarlo. Pero más que eso, recordó los restos de un hombre que lloró, y luego trató de disculpar sus lágrimas. No podía ser cierto que su hijo fuera el monstruo que parecía ser. Tenía que haber otra manera. Sin embargo, tan pronto como sus brazos llegaron a sus costados, Goku se vio en apuros para las palabras. ¿Qué podría incluso decirle en respuesta? Atacar a tu madre estaba mal, deberías disculparte. La sola idea de eso disgustaba a Goku. ¿Pero cuál era la alternativa? ¿Golpearlo hasta la muerte otra vez? Ni siquiera sé por dónde empezar. Gohan, no tenemos que, había sido un error aficionado, bajando la guardia cuando estaba claro que Gohan estaba a punto de atacar ante cualquier signo de debilidad. En un movimiento borroso, pero un movimiento borroso inesperado, el Saiyajin más joven disparó hacia él con una intención despiadada. Antes de que pudiera completar su oración, el puño brillante de su hijo se estrelló contra su mejilla, enviándolo de regreso. Avanzando hacia atrás, Goku sintió que su propia ira hervía. No habría discusión hasta que esto terminara. Pero necesitaba recordarse a sí mismo que esto no podía ser una batalla a muerte. No importa lo que sucedió antes, esto tenía que ser diferente. Tendría que luchar contra Gohan, para salvar a Gohan. Inmediatamente, los instintos depredadores se apoderaron de Gohan una vez que hizo el primer contacto. Kakaroto había estado bajando la guardia, intentando parecer no amenazante, probablemente ya sea por un ataque sorpresa o por obligar a Gohan a una ofensa temprana. No tenía sentido molestarse con sus palabras, tan pronto como comenzaron a gotear. Sería más de sus discursos justos sobre el bien y la defensa de la gente de la Tierra o del universo. Peor aún, podría ser algo que se adelantara, recordándole lo condenado y maldecido que estaba. No importa que, no iba a morir aquí y enfrentaría juicio, sobreviviría y sobreviviría tanto como pudiera. Acababa de quemar su último puente, y eso significaba que era hora de tratar de salir de esta situación lo más rápido posible. Incluso si de alguna manera superó a Kakaroto, todavía había que preocuparse por Vegeta y Piccolo. Sus poderes ya no estaban inmensamente separados, esto significaba que si hacía lo que Piccolo le había entrenado, explotar a su enemigo en cada oportunidad y crear esas oportunidades. Ceder ante su miedo ya no era una opción. La batalla estaba aquí y tenía que ganar. Una aura dorada siguió a Gohan mientras aceleraba, levantando ambas manos por encima de su cabeza en un golpe de hacha, alcanzó a Kakaroto mientras volaba hacia atrás, antes de balancear los brazos hacia abajo. El golpe chocó con el hombro de Kakaroto, enviando al mayor de los dos disparándose hacia la tierra. Con una gran explosión de escombros y polvo, Kakaroto se estrelló en medio de una región boscosa, debajo de donde se habían teletransportado. Mirando hacia abajo, Gohan esperaba señales de que Kakaroto volviera a él. La supuesta forma ascendida de la que Piccolo había hablado aún no había levantado su fea cabeza, pero de nuevo no le había dado tiempo.
Sal de ahí, Kakaroto, sé que eso no es suficiente para matarte todavía. Gritó, formando dos explosiones en sus manos mientras lo hacía. Lanzando sus brazos hacia adelante, antes de hacerlo en sucesivas olas, Gohan comenzó a pulverizar el suelo del bosque con rayos de energía donde Goku había aterrizado. Cada explosión arrancó trozos de la tierra, antes de explotar, haciendo que el polvo y la nube de humo debajo aún fueran más grandes. Las olas no cambiaron la firma energética de Kakaroto en absoluto. Un labio frustrado se curvó en una sonrisa burlona cuando Gohan se dio cuenta de que sus ataques eran en gran medida ineficaces. Odiaba a Kakaroto. No era algo que entendiera completamente hasta que se dio cuenta en ese momento de que su destino estaba llegando. Incluso una pulgada de su ser se rebeló por la idea de que este simple tonto con cabeza de cerdo era más fuerte que él, pero no solo eso, que este era su padre. Lo único que Saiyajin de él era su fuerza, y nada más. Cerrando los ojos con fuerza por un momento, tragando su miedo, Gohan dejó que su desdén se apoderara, sintiendo una energía naranja crujir alrededor de sus brazos. Pronto, los músculos se hincharon cuando tomó su nueva forma Ultra. El aura dorada a su alrededor parpadeó violentamente a medida que sus músculos se agrandaron, engrosándose con cada momento antes de hacer sus empujes finales en tamaños oscuros. Este era el cenit de su poder. La electricidad naranja, sin embargo, no era de él llamando a esta nueva etapa, era uno de los ataques más peligrosos que Turles había usado. Juntando sus manos con fuerza, Gohan formó el Ki Driver. El halo de energía naranja mortal crujió entre sus palmas momentos después. Mirando hacia abajo donde sentía la energía de Kakaroto, el resentimiento que había hecho lo mejor que pudo para ocultar ya no podía ser contenido. Kakaroto no merecía ser su padre. De todas las maldiciones, de todo el dolor que se había visto obligado a soportar, el mayor dolor que conocería era el hecho de que su padre no había sido un Saiyajin en absoluto. Todo lo que Turles le había enseñado sobre su gente, todo lo que había aprendido sobre lo que era ser un Saiyajin, no significaba nada para este hombre suave e idiota. Un hombre que se disculpó por él. Disculpas por cosas de las que no tenía motivos para avergonzarse. Lo único que necesitaba miedo era la muerte, debido a las consecuencias de la fuerza. Para sobrevivir, para prosperar, uno tenía que resignarse a un infierno en la vida después de este. Lo que es peor, este patético tonto primitivo voló frente a eso. Desafió lo que Gohan había vivido toda su vida, lo que lo había mantenido en pie y le había permitido sobrevivir. Para este hombre, todo eso no significaba nada, o peor, significaba que había matado a todas esas personas por nada. Murieron porque él quiso que murieran, y porque sus muertes fueron necesarias para su propia supervivencia y sus propias ganancias. Había liquidado a los hombres que se negaban a cumplir con su deber para el comercio del planeta, y no habría sido diferente si se hubiera negado a completar el trabajo. No había vergüenza en lo que hizo, especialmente para un Saiyajin. Con un aullido dolorido y furioso, Gohan lanzó el Ki Driver directamente hacia la señal de energía de Kakaroto. Un destello cegador apareció antes de que la fuerza abrumadora de la ola explotara hacia afuera. Las olas de fuerza y luz hicieron que Gohan se protegiera los ojos con los brazos engrosados y se mantuviera en el aire. La explosión de energía había atenuado la señal de energía de Kakaroto a sus sentidos. Cuando la luz se aclaró, había una enorme nube de hongo que se elevaba hacia el cielo. Millas y millas de bosque habían sido arrasadas, los árboles volcados como palos plantados y abandonados por un huracán. Flotando en el aire, Gohan todavía podía sentir el poder de Kakaroto, y sabía que no había sido suficiente. Y lo que es peor, Kakaroto ahora conocería sus límites y sabía que su ataque estaba destinado a matar. No le llevó mucho tiempo señalar dónde estaba. Mirando hacia arriba y hacia adelante, Gohan vio a Kakaroto ahora flotando a unos 10 metros de él, su rostro escrito con una apariencia impasible pero determinada. Frunciendo el ceño furiosamente, Gohan cambió su postura hacia Kakaroto. Una sorpresa para Gohan fue el hecho de que el ki de lucha de Kakaroto ahora estaba roto y rasgado, y el hecho de que tenía varios cortes y rasguños. Claramente, algunos de sus ataques lo habían logrado. Gohan, hubo una violenta sonrisa burlona en respuesta, dirigida hacia Kakaroto mientras Gohan flexionaba sus músculos. Su ira estaba hirviendo. ¿Entonces crees que puedes darme una conferencia por toda esa fuerza tuya, Kakaroto? Gohan espetó. Bueno, no estoy interesado en tu patética charla de bien, o en defender la tierra, o en cambiar mis formas.
Las palabras salieron de su boca con gotas de veneno. Cada palabra pronunciada hacía que el poder de Gohan se encendiera, el violento torrente de energía dorada a su alrededor parpadeaba erráticamente cuando el Saiyajin cerró los puños. Pensar que solo un día antes iba a pedirle a este mono que entrara a la cámara del tiempo hiperbólico con él. Era alguien antes de encontrarme en este miserable planeta. Pero eso ya lo sabías, y todavía no me dejas salir por miedo a lo que haría con todas las ratas entre las estrellas. Te sientas aquí con todas tus fuerzas y crees que puedes vivir sin tener que destruir a otros, y no sabes nada sobre lo que es ser poderoso. ¿Y ahora quieres forzarme eso también? ¿Por qué? Por toda la fuerza que he ganado, he perdido una montaña más. Gritó Gohan furiosamente. Mirando a Kakaroto, Gohan comenzó a temblar de ira mientras sus facciones se torcían en un odioso ceño fruncido, su voz temblando de ira mientras hablaba. ¿Crees que de alguna manera puedes manipularme para que sea lo que no soy? Eso es todo lo que es para ti, para moldearme en lo que quieres que sea. No perderé lo que soy porque un tonto sentimental quiere recuperar a un niño de 4 años. El aura de Gohan estalló violentamente mientras se preparaba. No hubo palabras en respuesta de Kakaroto, su única respuesta fue cambiar su forma a una postura tensa, su aura explotando a su alrededor segundos después. Lentamente, la electricidad comenzó a ondularse alrededor de sus brazos y piernas cuando tensó aún más su forma, sus puños se cerraron. Cuando su cabello comenzó a crecer aún más, Gohan comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando. El nivel de poder de Kakaroto estaba aumentando dramáticamente, aparentemente sube a los cielos. Esto es una locura. En el Saiyajin más joven se dio cuenta de cuán superado estaba, el poder de Kakaroto superó su propio pico en cuestión de segundos y continuó su ascenso. Cuando el Saiyajin mayor finalmente gritó, Gohan sintió un poder que apenas podía captar, un guerrero sin igual. ¿Cómo podría algo igualar ese tipo de fuerza? Su propio brazo, que había sido preparado para la batalla, retrocedió lentamente, ya no temblando de ira, sino de miedo. Una expresión de asombro, de incertidumbre y ansiedad se escribió en el rostro de Gohan. ¿Qué había hecho para merecer ser enviado a este planeta? ¿Este planeta con sus reglas confusas y habitantes terriblemente extraños? ¿Qué había hecho para haber nacido para Kakaroto como su padre? Este lugar crecía lentamente sobre él como un tumor, lo estaba cambiando, lo estaba convirtiendo en uno de ellos. Pero él no era uno de ellos. Incluso Vegeta había sido domesticado por este lugar sombrío. ¿Qué ofreció? ¿Ofrecía un lugar donde uno pudiera ganar fuerza sin riesgo? ¿Que podría sobrevivir y vivir en paz, en lugar de sobrevivir caminando sobre los cuerpos de los vencidos y débiles? No era natural. Kakaroto no era natural, y lo odiaba. ¿Eso es todo? ¿Ni siquiera me respetas lo suficiente como para atacar? ¿Crees que me voy a rendir de nuevo? Su orgullo había sido destrozado en este planeta, destrozado hasta que se convirtió en un trapo roto. Esta batalla había terminado, si no ahora, en unos momentos. Por primera vez, conscientemente, Gohan tomó la decisión de no terminar la batalla. Kakaroto no lo conquistaría, no otra vez. El miedo se transformó en ira una vez más, cuando la transformación de Kakaroto llegó a su fin, bajando la guardia una vez más. Esta vez ni siquiera intentó hablar, los ojos de Kakaroto lo desafiaron a atacar nuevamente. Las cejas de Gohan se empujaron hacia su nariz, su labio se curvó en una mueca y apretó los dientes. Un ruido enojado, casi salvaje, se acumuló en su pecho cuando sus brazos comenzaron a tensarse, retorciéndose varias veces mientras trataba de controlarse. Sé inteligente, recuerda lo que te enseñó el Namek. Tengo que mantener esto bajo control. No hay miedo, no hay ira. Era una extraña paradoja, su resentimiento por este mundo era primordial, pero ahora las mismas cosas que había aprendido de él lo ayudaron a mantenerse bajo control. Por ahora, su ira retrocedió hasta el fondo de su mente. Se hizo un cálculo frío, necesitaba distraer a Kakaroto, era así de simple. No había asentamientos cerca, ni humanos para usar como carne de cañón para distraer a Kakaroto. Hasta ahora sus palabras tampoco habían despertado a Kakaroto, y el otro guerrero solo estaba en silencio, mirándolo. Gohan sintió que su ira aumentaba nuevamente ante la idea de que Kakaroto ni siquiera respondiera a sus comentarios con otra cosa que no fuera una mirada. ¿Sabes? Una vez que termine aquí, explotaré la primera ciudad que encuentre. Después de eso, explotaré la siguiente, porque estoy cansado de jugar tus juegos, Kakarot.
No te preocupes, perdonaré a ese mocoso Goten, y perdonaré a Kitty. Pero he terminado con este planeta, he terminado contigo. ¿Por qué estaba pensando en tratar de llevarme bien contigo? Fuera de la solicitud de un Namek, nunca lo sabré, Gohan finalmente espetó. Mataré a Vegeta después, pero no antes de matar a ese patético niño suyo delante de... Las palabras se cortaron cuando Goku apareció a su lado, haciendo que las facciones de Gohan se disolvieran de una ira silenciosa a una expresión de sorpresa. Casi de inmediato, el miedo instintivo se hizo cargo cuando se estremeció, alejándose de su padre de inmediato. El sudor se formó en su frente en segundos mientras su corazón se aceleraba. La respiración del joven Saiyajin se agitó aún más mientras intentaba recuperar el control. Kakaroto pudo ver su miedo manifestarse. Entonces, me humillé frente a él una vez más. Gohan supo en ese momento que nunca superaría a Kakaroto, y que siempre viviría a su antojo. No importa lo que haya logrado, Kakaroto ya estaría millas por delante de él. Este mundo sería su prisión o su tumba, pero cualquier resultado fue el mismo. Su vida tal como la conocía, antes de venir a la Tierra, había terminado. Cuando no hubo ataque, Gohan hizo una mueca furiosa, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. No vale la pena atacarte en absoluto, ¿verdad? ¿Crees que puedes burlarte de mí? ¿Es eso, Kakaroto? Gohan finalmente escupió, finalmente había reinado en su miedo a Kakaroto. Cuando Kakaroto ni siquiera respondió a su pregunta, ni siquiera la rechazó, Gohan espetó. El entrenamiento que había recibido de Piccolo no valía casi nada, ya que sintió algo romperse en el fondo de su mente. La tensión había sido demasiado, los insultos demasiado grandes. Kakaroto ni siquiera tuvo que haber dicho una palabra para insultarlo profundamente. Finalmente, Gohan participó en la batalla que sabía que no podía ganar, impulsado por una combinación de ira y lo último de su orgullo. Con un movimiento borroso, apareció frente a Kakaroto, extendiendo su musculoso brazo derecho y conectándose con la cara de Kakaroto. Las palabras de Gohan estaban tan llenas de desprecio, tan llenas de veneno. Su origen radicaba en sus humillaciones desde que había venido al mundo, y Goku lo entendió. La tensión en el Saiyajin más joven debe haber estado creciendo durante semanas, y eso excluía la cámara del tiempo hiperbólico. Todo salió a la vez, podía sentir el torrente de emociones detrás de la ira y el miedo de su hijo. ¿Qué palabras podría decir para aliviar la situación? No había nada de lo que le dijo a Gohan calmaría la situación tal como era, solo conduciría a más veneno. Permaneciendo en silencio, también parecía provocar la misma ira que quería evitar. Encenderlo había sido la mejor herramienta que podía usar para tratar de poner a Gohan en su lugar. Desde el momento en que lo hizo, su hijo estuvo casi abrumado por el miedo varias veces. Fue doloroso verlo. Personalmente, Goku siempre había visto a alguien que era más fuerte como un desafío a superar, Gohan los veía como un muro impasible, por eso nunca había entrenado realmente hasta hace poco, y hasta que Piccolo finalmente lo convirtió en un verdadero luchador. Era trágico que su hijo hubiera llegado tan lejos, pero ahora lo estaba tirando todo en un momento de control laxo, y un momento de estúpido enojo, provocado por las circunstancias que había hecho por sí mismo. Gohan miró la guerra consigo mismo, como si su miedo estuviera luchando contra su odio. Fue solo cuando comenzó a amenazar a personas inocentes y a otros que Goku había decidido actuar difuminando la proximidad. Fue una respuesta instantánea, su hijo parecía tan asustado que pudo haber muerto en el acto. ¿Crees que puedes burlarte de mí? ¿Es eso, Kakaroto? Era una pregunta infantil, de un hombre que estaba teniendo un colapso. Sabiendo que su respuesta no tendría sentido, Goku continuó protagonizando a Gohan, sus ojos mostraban la confianza de un guerrero que había visto algunas de las batallas más intensas en la historia de la galaxia. Lo que había sido inesperado, fue cuando Gohan se lanzó hacia adelante, empujando su puño hacia su cara. Cuando el golpe aterrizó, Goku sintió que su cabeza giraba, pero apenas sintió dolor a pesar de la masa muscular de Gohan. Sus niveles de poder estaban demasiado separados, la energía de Gohan nunca podría desestabilizar sus propias energías protectoras con un ataque físico como ese, no importa cuán enojado esté. Mientras flotaba allí con la cabeza inclinada hacia un lado, el puño de Gohan empujando contra su mejilla, era imposible no pensar que Gohan tenía que saber que esto era inútil. Cuando el siguiente golpe cayó sobre su estómago, solo sintió un dolor sordo y la sensación de un puño plantado allí.
Con poco esfuerzo, Goku alejó los puños de Gohan. Donde esperaba ver a Gohan ansioso o asustado, en cambio vio resolución. Dos poderosos campos de energía surgieron de sus brazos, antes de que dos orbes morados aparecieran en sus manos. Fue Goku quien quedó en estado de shock, incluso se mostró en su rostro antes de que Gohan desatara el ataque. Los dos orbes se combinaron cuando las manos de Gohan se unieron, antes de proyectar la energía violentamente hacia él. Era el Calamity Blaster. El mundo se volvió muy brillante y púrpura, la energía enfocada fue suficiente para superar sus defensas iniciales, obligándolo a levantar los brazos para protegerse. Cuando sucedió el impacto de la explosión, chispas de energía púrpura ardiente se ondularon sobre su cuerpo cuando la ola lo atravesó, volándolo hacia el cielo y quemando partes de su ki que ya estaba roto. Cuando su guardia cayó, volvió a mirar a Gohan, ahora entendiendo lo que estaba sucediendo. Si podía ganar o no, Gohan había decidido luchar contra él. Esto significaba una de varias cosas, o había vencido su miedo o tenía tanto miedo que pensó que su única opción era luchar. Sin embargo, estaba claro que tendría que poner fin a la agresión de Gohan. A diferencia de sus batallas anteriores, Goku no quería dañar a Gohan. Apareciendo frente a su hijo unos segundos después, Goku golpeó su puño en el estómago de Gohan una vez más, solo que esta vez en su forma ascendente. El otro Saiyajin se derrumbó casi de inmediato sobre su brazo, luchando incluso por mantenerse consciente. El niño, ahora medio descansando sobre su brazo, se estremeció mientras trataba de contener el dolor, sin éxito. Tan pronto como Goku separó su brazo, Gohan cayó del cielo, cayendo varios kilómetros sin ningún control, antes de tocar el suelo debajo. Desde el día en que llegó a la Tierra, Gohan había mejorado inmensamente como luchador. Pero a pesar de todos los pasos agigantados que había hecho, a pesar de todo el poder que había hecho en su primer día en la Cámara del Tiempo, todavía no era rival para un Saiyajin ascendido. Apareciendo en el suelo, a poca distancia de Gohan, Goku observó cómo el hombre más joven hacía todo lo posible por ponerse de pie. Por primera vez en minutos, Goku habló, su voz se inclinó hacia un tono tranquilo. Se acabó, Gohan. No ha terminado. Gritó Gohan, sus ojos se iluminaron con una furia desesperada, y su cuerpo dio un paso adelante con un puño cerrado dirigido hacia él. No has visto nada. La jactancia parecía vacía, hasta que Goku comenzó a sentir que algo aumentaba en Gohan, bruscamente, pero no se estaba transformando. El poder oculto dentro se estaba manifestando en su desesperación y rabia. El aura dorada alrededor de Gohan ardía con intensidad cuando parecía perderse en un grito impulsado por la furia. Cuando Gohan empujó un brazo hacia abajo, aparentemente para apoyarse contra el suelo, Goku se dio cuenta de que el ataque se acercaba. Hubo un borrón de velocidad, le recordó casi lo rápido que solía moverse Cell. Sin prepararse para enfrentar el ataque, la cabeza de Goku se echó hacia atrás cuando el dolor surgió de su mejilla. El puño de Gohan se plantó en su cara, enviando al anciano Saiyan volando de regreso a una velocidad increíble. Reuniéndose, Goku empujó su poder hacia adelante con fuerza, haciendo retroceder a Gohan mientras seguía su ataque anterior. Los dos se enfrentaron entre sí. La mirada en el rostro de Gohan era de tanta ira que apenas estaba en movimiento, salvo por los ojos de asesinato que ahora lo miraban. El aura de su hijo todavía ardía brillantemente, el suelo a su alrededor se rompía y se rompía. Goku ahora estaba listo para la batalla, porque ya no era tan unilateral como había pensado. En silencio, ambos luchadores tomaron posturas diferentes. Lentamente, Gohan se dirigió hacia él, con los ojos fijos en él y con la intención de matar. Finalmente, en un destello de movimiento, la pierna de Gohan se disparó, Goku apenas logró defenderse a tiempo. Bloqueando la siguiente patada que ahora lo apuñaló, Goku dio un paso y se agachó, justo cuando una tercera patada se disparó sobre su cabeza. Al llegar a Gohan desde un lado, Goku golpeó su puño contra el riñón de su hijo. Lo que normalmente esperaba enviar a Gohan al suelo en un montón arrugado, en su lugar, solo hizo que el otro Saiyajin retrocediera para salvarse de un daño mayor. Saltando del rollo, Gohan volvió a atacarlo, ambos puños moviéndose para golpear. El primero se deslizó más allá de las defensas de Goku, incrustándose en su estómago, antes de que el siguiente avanzara y se estrellara contra sus costillas, obligando al Saiyajin ascendido a caer al suelo primero con un violento empujón. Aterrizando en un montón, Goku rápidamente se movió para evitar el pie que se derrumbó donde yacía, con la intención de terminarlo.
Poniéndose de pie en una fracción de segundo, los dos se enfrentaron uno contra el otro nuevamente. Pero esta vez, Goku sintió que la energía de Gohan se construía violentamente, por su postura, que en gran medida se parecía a lo que esperaba ver de Piccolo, podía decir que se avecinaba un asalto en dos partes. Gruñendo hacia él como un animal herido, Gohan disparó hacia él, toda su energía enfocándose en su pierna derecha. Cuando la pierna se levantó, Goku se movió para bloquear, pero se disparó más allá de su brazo, chocando contra su cara. La sangre escupió de la boca de Goku cuando cayó, rodando varias veces. Esto tiene que terminar ahora. Goku terminó su rollo hacia atrás, viendo a Gohan girar una vez en el aire, siendo llevado por el impulso de la patada, antes de poner sus manos sobre su cabeza. La mirada increíblemente furiosa en su rostro le dijo a Goku que eso era todo su poder estaba yendo a sus palmas, mientras se elevaban por encima de su cabeza. La energía dorada púrpura crujió en sus palmas y Goku supo de qué se trataba. Masenko. Gohan preparó la última parte del ataque, preparándose para lanzar su asalto. Usando transmisión instantánea, Goku apareció ante Gohan, cambiando su propio poder en su pierna derecha, disparando un golpe masivo. Al atrapar a Gohan con la guardia baja, expuesto al reunir energía para el ataque, Goku golpeó su pie en la cara de Gohan. Los brazos del joven Saiyan inmediatamente cayeron hacia atrás mientras su cuerpo se movía violentamente con el golpe. La energía reunida de Gohan se disipó en un instante. Goku sintió que el poder de Gohan descendía a lo que era naturalmente, de vuelta a su nivel Ultra Super Saiyan. La sangre escupió de la boca de Gohan, y salió disparada de su nariz, y en unos momentos volvió la cabeza hacia él, desorientado y confundido. Sin siquiera detener su movimiento después de la primera patada, Goku cambió su peso, bajando el pie que había comenzado el asalto. Lanzando su otra pierna a Gohan en una patada casi nula, el golpe se estrelló en la cara ya herida de Gohan. Esta vez, la propia energía de su hijo no puede atenuar la fuerza del golpe. Esta vez, el cuerpo de Gohan fue enviado volando hacia atrás, deslizándose contra el suelo dos veces antes de golpear la tierra con la fuerza suficiente para hacer que el suelo a su alrededor se acumulara mientras arrastraba otros 100 pies de tierra. La repentina explosión de poder de Gohan había sido increíble, había llegado como una tormenta anormal y se había ido tan rápido como aparentemente había llegado. El hecho de que se hubiera vuelto lo suficientemente fuerte como para desafiarlo incluso momentáneamente era una hazaña que Goku no había esperado que Gohan fuera capaz incluso con el entrenamiento en Piccolo en la cámara del tiempo hiperbólico. No era difícil decir eso en este momento, pero el poder de Gohan se había derrumbado por completo. No había señal de su energía Super Saiyan incluso. Usando la transmisión instantánea, Goku apareció en el camino de la destrucción que el cuerpo de Gohan había dejado a su paso. Mirando hacia adelante, vio al joven Saiyan, su cabello ahora negro, luchando por levantarse. Con una mano agarrando el borde del montón de escombros que había acumulado en su tobogán, y la otra, con peor aspecto, tratando de mantenerse firme en el suelo, Gohan apenas se ponía de pie. Siempre parecía que tenía que llegar a esto. Nunca podían hablar de cosas, uno de ellos siempre arrastraba la situación a donde estaba ahora. No confiaban el uno en el otro. Goku estaba constantemente preocupado de que Gohan volviera a sus viejas costumbres. De hecho, incluso durante esta pelea, Gohan había dicho que haría lo mismo. En este momento las palabras de Gohan parecían un farol vacío. Eran las palabras de un joven desesperado que intentaba reaccionar. Cuando Gohan se volvió hacia él, pudo ver el profundo miedo que apareció en su rostro. Con su poder desaparecido, sin siquiera tener suficiente energía para transformarse, esto claramente había terminado para Gohan. Los temblorosos brazos aún lo sostenían mientras Gohan se estabilizaba. Al ver a su hijo primogénito, Goku se dio cuenta de que tenía miedo de Gohan. No era el mismo miedo que Gohan claramente tenía hacia él, pero de todos modos tenía miedo de él. Había miedo de abrirse a él, miedo a lo diferente que era. Luego, por supuesto, había miedo al rechazo. Había sido difícil incluso admitir que estos temores estaban allí, pero lo estaban. El dolor que sintió cuando Gohan decidió evitar entrar a la cámara con él todavía era tierno, pero al menos ahora estaba comenzando a comprenderlo. Gohan todavía estaba aterrorizado por él. Algo tuvo que cambiar. Más que nada a lo largo de su vida, Goku había aprendido que superar el miedo era la única forma de enfrentar cualquier problema.
En este momento, necesitaba superar sus propios miedos. Tan pronto como dio un paso adelante, hacia Gohan, vio al otro luchador moverse, tratando de pensar en una forma de escapar. Lamentablemente, Gohan no parecía tan listo como él para enfrentar sus miedos. La respiración era irregular cuando Gohan logró levantarse. La fuerza que había experimentado, aunque solo fuera por un minuto, había sido increíble. Fue alimentado por su ira. Con el poder huyendo de él, también lo hizo su ira. Tengo que salir de aquí. También era cierto. Ya no tenía la capacidad de defenderse. Kakaroto seguramente lo terminaría esta vez. No había otros para detenerlo, no había recuperación de Super Saiyan, y dudaba que Kakaroto estuviera demasiado impresionado de que ya fuera su hijo biológico. Moviendo un brazo hacia arriba brevemente, Gohan se limpió la sangre de los labios y la nariz. Fue una lucha incluso hacer eso. ¿Cómo demonios iba a salvar su propia piel cuando estaba tan dañado? Entonces, sintió la energía de Kakaroto, muy cerca. Por un momento bajó la cabeza, dándose cuenta de que todo había terminado. Voy a morir. El pensamiento resonó en toda su mente, antes de resonar en todo su cuerpo. Había sido algo que había hecho 1.000.000 de veces. Un oponente desesperado y debilitado yacía a sus pies, luchando por levantarse. La misericordia nunca fue tomada en cuenta. Su vida terminaría de una manera tan ignominiosa como la de ellos, sus víctimas. La primera vez que conoció a Kakaroto, se le ofreció piedad y la rechazó. Desde ese momento, su vida se perdió en tales compromisos. Los temblores comenzaron a moverse por su cuerpo. El miedo que había tenido desde que era un niño lo abrumaba, especialmente ahora que no le quedaba nada para defenderse. La muerte, el final de su vida. Había luchado tanto tiempo para vivir, para mantenerse con vida, y por todas esas luchas ahora enfrentaría su muerte a manos del hombre que no lo engendró menos. Con resentimiento, Gohan incluso lo pensó como Kakaroto, tratando de arreglar sus propios errores. Cuando Gohan se volvió para ver a Kakaroto, su corazón dejó de latir por un breve momento. Era aterrador mirar la propia muerte, por tercera vez nada menos. Todo lo que había hecho toda su vida fue huir de esto, y retrasarlo en cada oportunidad. Ahora estaba claro que no había forma de escapar. Todas las cicatrices que había ganado en su desesperada apuesta por sobrevivir de repente se sintieron como nuevas heridas. Esta fue la primera vez que un estallido de poder oculto no lo había salvado a él ni a Turles. Se había visto obligado a enfrentar a este hombre, y perdió, incluso con el estallido de poder familiar que sintió bajo presión. Tratando de estabilizarse, el temblor de Gohan empeoró mientras miraba a Kakaroto, sus ojos lo escaneaban desesperadamente, buscando de dónde vendría el golpe. Era terrible saber el destino de uno, especialmente después de haber destruido tantos mundos con las mismas creencias básicas. Tan pronto como llegara a la próxima vida, lo enviarían al lugar del juicio. No sabía quién o qué residiría allí, pero sabía que sería juzgado. Después de eso, le esperaba un lugar terrible, un páramo yermo de soledad y tristeza, y sería enviado allí por el crimen de haber sobrevivido tanto tiempo como lo había hecho. Los seres menores que él había matado tendrían su opinión sobre su destino. Pero hubo una gracia salvadora en su muerte, un pensamiento mezclado en medio de su ansiedad y miedo. Gohan ya no tenía que preocuparse por ser infectado por lo que sea que había infectado a Kakaroto, al menos moriría como siempre lo había conocido. Era dolorosamente obvio que Vegeta y otros se habían convertido en Kakaroto de alguna manera mientras vivían en este planeta. Este planeta era insidioso, quitando quienes eran a favor de su entorno confortable. Gohan al menos moriría mientras viviera, tratando de evitar la muerte a toda costa. Cuando Kakaroto dio un paso adelante, Gohan sintió que se encogía instintivamente, tratando de regresar, solo para descubrir que no tenía a dónde ir. Había un montón de barro y escombros en su espalda, y Kakaroto en su frente. En este momento, Gohan ni siquiera tenía suficiente poder para volar. Fue cuando el cabello dorado y los ojos azules de Kakaroto se volvieron negros que Gohan se confundió. La sensación de desorientación se mezcló con su miedo y Gohan casi sintió que retrocedía, queriendo retroceder un poco más. No te acerques más, advirtió Gohan, capaz de hacer poco más. Ignorándolo, Kakaroto dio otro paso hacia él. Ahora estaban muy cerca, el Saiyajin mayor lo miraba seriamente, sin romper el contacto visual. Hijo, comenzó Goku, la palabra causó que Gohan hiciera una mueca. Sé que no quisiste lastimar a Kiki, al menos puedo ver eso ahora.
Kiki, la mujer que parecía preocuparse por él sin importar qué. Estaba tan enojada cuando supo que la había engañado. Una mentira diseñada para salvar los sentimientos de los demás, irónicamente. Las palabras de Kakaroto fueron casi dolorosas, como si lo hubiera apuñalado en el pecho con una lanza. Pero lo que fue más sorprendente en este momento, fue el hecho de que Kakaroto ahora estaba hablando con él, en lugar de atacarlo y acabar con él. ¿Qué estaba pasando aquí? No había razón para decirle esto. ¿Kakaroto se estaba burlando de él? No había más razón para las palabras. Gohan, sé que crees que quiero que seas de alguna manera como eras cuando yo te conocía antes. Como eras cuando eras niño. No quiero eso para ti en absoluto. Lo has hecho así mucho progreso desde que llegaste aquí, no solo como luchador, sino como persona. Puedo ver todo lo que puedes hacer con tu vida y no quiero que lo tires en un momento de ira después de un error. Kakaroto comenzó. No es que quiera que seas algo que no eres, Gohan, porque creo que estoy empezando a entenderte. Lo único que quiero, Gohan, es que seas más de lo que eres ahora. Las palabras se registraron lentamente en los oídos de Gohan después de ser pronunciadas. La mirada sincera en el rostro de Kakaroto le dijo que hablaba en serio. Esto no era un juego, o algún tipo de truco. Era casi peor que la muerte. Fue más de lo que este planeta hizo a las personas, contaminándolas con estas emociones y sentimientos débiles, ¿y para qué? ¿Para una existencia más cómoda? Pero la parte más aterradora era que no solo creía lo que su padre había dicho, sino que en el fondo, una parte de él quería lo que Kakaroto decía. Una parte de él quería la paz que este planeta le ofrecía, y más que nada, más que la muerte, eso lo asustaba. Terminar como Kakaroto fue un destino peor que la muerte. Con toda la fuerza que pudo convocar, Gohan trató de alejarse de Goku, sus músculos casi se agarraron en protesta, lo que lo hizo caer contra el montículo de lodo y deslizarse hacia abajo. Los ojos pacientes y compasivos lo miraron fijamente. Cuando Gohan vio a Kakaroto acercarse a él, su mente comenzó a acelerarse con pánico. Su corazón latía rápidamente, su cabeza se sentía ligera. Cuando Kakaroto lo agarró del hombro, ni siquiera estaba seguro de qué decir. Gohan, vamos a entrar en la cámara del tiempo, ahora. No, eso no. Un año allí con Kakaroto no pudo hacerse. Especialmente ahora que sospechaba lo que hacía de la naturaleza de este planeta y de la naturaleza de Kakaroto. No podía cumplir su promesa a los Namek, y ciertamente no deseaba estar atrapado en ese lugar con este tonto sentimental. Cada fibra de su ser ahora gritaba en protesta. No, Gohan sacudió la cabeza. No ahora. Cualquier cosa menos eso, por favor. Las palabras salieron, sonando aún más patéticas de lo que Gohan se había dado cuenta. Suplicar piedad era su última línea de defensa, incluso ahora. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Kakaroto. Lo siento, Gohan, pero no creo que pueda esperar, hizo una pausa Goku, antes de continuar. Creo que lo hemos pospuesto lo suficiente. Antes de que se pudiera pronunciar otra palabra de protesta, los dos desaparecieron en un movimiento cegador de la transmisión instantánea.